Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña. Un piquito. Y que te engaña con ella. No sería amigo, no tendría confianza. Quedan 30 segundos. El 9 rival cayó en el área y el árbitro se lleva la mano al auricular. ¡Tiene que irte abajo! Sin embargo, tenés una esperanza. No puede ser que el fútbol se viva y acostarme con una Diego Augusto Freire presenta Coqueto escenario. 13ª temporada. Eyaculación precoz propagandística. Coqueto escenario. ¿Para qué? Porque para perder está la vida. Yo soy del Frente Amplio. Volvieron las carteras. ¿Y acá donde puedo estar más cansado? ¿Y Nacional hizo algo en ese momento? Vaya a saludar. Porque son una mierda. Mamita Peñarol, ¿no? ¡Los clavaron! De manera definitiva. El pecado de hacer las cosas bien. Es para mí un placer recibir a uno de los principales actores del microclima político uruguayo. Con dilatada trayectoria, no en vano ya en 1999 se dejaba ver en los spots del espacio denominado Vertiente Artiquista, de acuerdo a la foto que no nos deja mentir y en la que pusimos una flecha para que el televidente pueda identificarlo sin temor a dudas. Le pido cuando pueda a Alejandro la foto número 1, sí, sin mayor, casi que sin, ¿cómo decir? Sin dilación. Sin dilación, esa es la palabra que estaba buscando, sin anestesia. Ahí está. Ahí lo tiene, la flecha lo identifica. Ah, bien. Hoy la propuesta es conocer al hombre más allá del político. En esta ciclotimia vespertina de hoy, nuestro invitado, ¿sabe quién es? ¿Quién? Edgardo Ortuño, a quien recibimos como escuchando el jingle de nuestra licuadora de jingles especialmente dedicado para usted. Adelante, por favor. Ahí lo tiene. Es Ortuño, nuestro negro jefe, afrodescendencia bien entendida, si no gana no se queje. Me encantó el jingle. Bienvenido. Usted debería dedicarse en serio, ¿eh? Debería dedicarse en serio, adulto. Bienvenido. Talento ahí. Háblele lo más cercano posible al micrófono. Ahí, perfecto. Exactamente. Así se ve esta parte del logo de la 609 que tenemos acá para que No, SM24. No, el 609. es la misma tipografía. ¿Anda bien? Bien, muy bien. Contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a usted por venir, ¿no? No estamos muy acostumbrados a que la gente venga. Mentira. Nos ha clavado mucha gente. Sí. Mucha gente del partido del Frente Amplio, normalmente. Es que es gente complicada, no atienden no responden los mensajes. Eso háblelo con Reyes. La idea es rescatar al ser humano más allá del político. Cuénteme, ¿cuál era la afiliación política mayoritaria en su familia cuando era pequeño? Colorado. Colorado, ¿y Colorado no vota Colorado? Colorado. De afiliación política, mi viejo y mi mamá. Ajá. De hecho, mi papá tuvo una época de militante en el vallismo. Ajá. ¿Cómo se llamaba su papá? Mi papá Jesús Ulises Ortuño. Ah, qué casualidad. Blanco. El mismo apellido. ¿Y cómo define al decirlo de alguna manera Edgardito Ortuño en edad escolar? Que en la edad escolar todos sabemos que se forja el 83% de la personalidad de las personas. Verdad, ¿no? cierto. ¿Cómo era? ¿Qué le diría a ese Edgardito Ortuño? Tipo, corregí esto, venís bien. Y bueno, Era buen compañero. buen compañero, buen amigo, un poco inquieto de más para las maestras. Le ponían en el carnet tipo de modera actitud. Bueno, sí, me ponían buenas cosas del rendimiento y llamado de atención en conducta. Y era de los que arrastraba. Debe mejorar en conducta. Claro, una los que cosa arrastraba a así. los demás hacia su, digamos, desparpajo, por decirlo de alguna manera. Colaboraba. Era uno de los animadores del jolgorio cuando correspondía y a veces cuando no correspondía. Y muy conversador, me lo imagino, como buen político. como adulto. buen político. Claro. Sí, algún chiste, alguna cosa. Picaresco también. Pero estudioso. Estudioso. Usted nació en 1970. Así Sí. que se fumó los 12 años de dictadura en plena época escolar, liceal. ¿Cuán presente tenía usted en esos años que vivíamos en un régimen autoritario de corte militar? Poco nulo. Militar. No estaba muy politizada la No cosa. estaba politizado, poco nulo. Sí, cuando pasé de la escuela al liceo, ahí sí, porque es cuando empecé a militar, ¿no? Sobre todo en el gremio estudiantil clandestino, ¿no? que organizamos.
Y es lo que más recuerdo, que para mí fue de las mejores cosas que hicimos en aquel momento, en las jornadas del vaquero. Porque había que ir, bueno, iba a decir se acuerdan, pero para los más jóvenes que nos están escuchando, había que ir de vestimenta medio corte militar, el pelo cortado, para los que tenían el pelo largo no podían usar el pelo largo, había que ir uniforme, la escarapela, ¿no? Cosas de tono militarista. Las vásticas. No llegaban a eso, pero no, andaba ahí, sí. Entonces el gremio empezó a promover que cada uno fuera como pudiera y como quisiera, entonces empezamos a ir de vaquero, y esas jornadas fueron el despertar de la movida estudiantil. Y después hicimos lo más constructivo, que fue las marchas por el boleto, que finalmente, pues no era siempre, nunca fue, no era gratuito. Fue una lucha, una conquista de los estudiantes. Por lo que nos dijo, usted es muy bolso y muy futbolero. ¿Recuerda cuál fue el primer partido que vio desde la tribuna? ¿Qué partidos lo marcaron de chico? ¿Quién fue su ídolo? ¿Cuánto odio le tuvo a Fernando Moreno? ¿Por qué tantas preguntas juntas? Porque es incisivo, el periodista es incisivo, es así. Bueno, sí. Muy bien. A ver, partido importante. A ver, el que tengo en la retina es el clásico del gol del Chino, que no es tan. Sí, claro, fue anteayer. No fue anteayer. Cuando el Chino era querido por la parcialidad. Sigue siendo, aunque bueno, ha tenido etapas mejores, pero sigue siendo muy querido. Sí. Y el ídolo. No era de ir mucho al estadio, ¿no? Por razones económicas. En aquel momento había sí una costumbre que creo que se ha perdido, que era que se habilitaba la entrada gratuita al estadio en los últimos 15 minutos. Que era lo más lindo. Entraba gente, estaba bueno. Entonces ahí íbamos, como yo toda la vida vivía en la Blanqueada. Y te metías para adentro. Y cerca del estadio me metía, ¿da? Entonces, claro, los recuerdos de esas movidas tienen mucho que ver con Uruguay, no con Nacional, por lo del 80, por lo del Mundialito, que yo era chico. Un triunfo del gobierno de facto, ¿no? Bueno, un triunfo de Uruguay en deportivo importante para los que somos futboleros, pero sí en el gobierno de facto. Claro. Me acuerdo de eso. Empecé a ir, yo les diría que más de grande al Parque Central. Usted es profesor de historia, al igual que Yamandú. ¿Qué creen que pensaban los padres de los alumnos cuando se topaban que tenía un docente afrodescendiente y encima zurdo? Yo era de hacer muchas reuniones de padres, ¿no? Que se estilaba y por lo tanto teníamos un vínculo cercano. Por lo general, muy buena onda de los padres. Cuando yo empecé a tener actividad política, pues al principio ni sabía, ¿no? Claro. Que era del frente. Cuando se supo. Igual con un profesor de izquierda te das cuenta de la tercera clase, ¿no? Y más de historia, Claro. Bueno, pero los padres no siempre, había, incluso los que eran de otras tiendas y me lo hacían saber bien. Y sobre el tema de tener un profesor negro, afro, algunos se ha sorprendido, y alguna. Pero siempre con respeto. Siempre bien. Cuénteme un poco de su vínculo con la percusión, porque llegan varios mensajes diciendo es gran baterista, le gusta tocar la tamborilero, no sé. ¿Tiene o es una estupidez que me acaban de decir para hacerme peligrar la entrevista? Una cáscara de banana. Claro. No, hay ahí una pasión, capaz que una pasión no desarrollada, que quedó trunca. Dijera mi amigo Jorge Schellenberg, bueno, no conozco ningún músico que haya dejado de serlo que no hable de la música con melancolía y con cierta pena, porque la verdad que fueron momentos muy lindos. Mi pasión era la batería, no tenía batería, hice clases, aprendí a tocar lo básico, y cuando tuve la suerte de pasar del Liceo Dámaso, el glorioso Liceo 3, que por una reforma que se hizo de la educación dejó de tener quinto y sexto y pasé al Liceo 8, me encontré con un pequeño liceo, 8 salones tenía, donde había un cúmulo de arte, de cultura y de una movida impensado. Recién hablábamos fuera de micrófono del gran Claudio Tadei, que estudiaba ahí de tarde. Y a mí me tocó con mucha gente que hacía candombe, que hacía murga en los recreos, candombe, y se armó una banda de reggae. Entonces fue en esa época donde, bueno, empecé a tocar el tambor, obviamente muchos asados con murga, y de todo eso salió la invitación a integrar el grupo de reggae. Y como ya había baterista, un baterista de verdad, ¿no? Claro. Porque lo mío era, sí. era oído y a pasión.
Me invitaron a hacer la percusión por el toque de tambor y demás, y la verdad que pasé unos años muy lindos. ¿Cómo se llamaba la banda de reggae? La banda se llamaba Tablas de la Ley. Y tuvimos tan buena onda que en determinado momento, por buena onda y por cansancio, porque en los cortes yo me sentaba en la batería, Javier Díaz, que además de un gran baterista, es un gran tipo, me empezó a ofrecer, o acordamos tocar algunos temas en los conciertos, en los toques más que conciertos, y empecé también a tocar la batería. Entonces hice percusión y de atrevido metí algún tema en la batería. ¿Y llamadas no? Perdón, adulto, ¿llamadas no saliste nunca? Bueno, llamadas como tal, no. Yo no, a diferencia de mi primo y bueno, de mi propio viejo que es nacido y oriundo de la calle San Salvador, ahí cerquita de Palermo. Lo mío era el barrio, como les dije, La Blanqueada. ¿Estamos escuchando a Tablas de la Ley? La producción es espectacular. La producción de Beto. Mira, el que hace es él. Espectacular, muy bueno, muy bueno ese tema. Mira. Ahí lo están mostrando. No lo veo. Está ahí, adulto, está ahí. A propósito... La producción excelente. No, la producción excelente, lástima el resto. Usted en una entrevista reciente con el licenciado Orlando Pettinati y Belén se pone de pie, afirmó que se siente cómodo con el término afrodescendiente, o afrodescendiente mejor dicho, y que solo su círculo íntimo puede decirle simplemente negro. La pregunta, ¿por qué fue el programa de Pettinati? Porque estamos en un año electoral donde se deciden cosas muy importantes para la gente por los próximos 5 años, y yo creo que por más, porque si el Frente no gana ahora, creo que pueden venir un retroceso muy grande para el país, y hay que llevar el mensaje del Frente y discutir el relato del actual gobierno en todos los medios, en todos los escenarios. Yo creo que lo más lindo que tenemos es la pluralidad, la democracia, y me gusta ir, incluso a veces discrepando con los entrevistadores, porque yo soy de decir todo lo que pienso, por momentos se posicionan a veces como un actor de la oposición, digo yo, al Frente Amplio, del actual gobierno, ¿no? Pero hay que ir a todos los lugares, agradecido que me invite, agradecido también de la invitación de Pettinati, por supuesto a ustedes, y creo que estuvo bueno, porque a veces entramos en esta lógica que algunos le llaman la grieta de no, estos programas son todos del Frente, este programa son todos de blanco colorado, y nos vamos separando y no vamos perdiendo el diálogo, el debate, pero también el diálogo. Y mucha gente me dijo, no, que vas a ir, que lo escuchan todos fachos. Y la verdad que reafirmo, después de haber ido, por la gente que me dice en la feria, que estamos haciendo muchas actividades de distribución de listas o de materiales, o mismo en el almacén, lo bueno del uruguayo que te para y te comenta, ¿no? El uruguayo y la uruguaya. Y me he encontrado con varios frenteamplistas que escuchan el programa y que lo escucharon y que les pareció bien algunas cosas, mal otras. Así que creo que hay que ir a todos lados. En esa entrevista usted manifestó algo con lo que me sentí profundamente consustanciado, identificado, y es que no era de ir a las manos salvo que se metieran con su madre. ¿Puede desarrollar el tema, por favor? Igual que usted, ¿no? Increíble. Bueno, lo que le acabo de decir. Es increíble. No le hable mucho de su madre porque llora. Se pone a llorar. Ya no obstante nosotros, igual desde el 79. No me diga que es un tema generacional, porque ahí no, ni por allá. Yo podría ser su abuelo. Gracias. Es lo que sentía cuando usted me habló de la época de la escuela. Yo le comenté que era estudioso pero un poco pícaro, y con una conducta por momentos dudosa. Y bueno, y llegaba a veces a las discusiones y el límite era ese, cuando se metían con mi vieja. Con la vieja no. Con la vieja no, y tiene que ver, de chico capaz que uno no lo tenía racionalizado, hoy sí, con la importancia brutal que ha tenido y tiene mi vieja en mi vida, ¿no? Yo soy lo que soy por el gran esfuerzo que ha hecho mi madre para sacarnos adelante a Alicia y a mí, que es mi hermana. Y bueno, la tuve, la tengo y la tendré siempre como un tótem intocable. Espectacular. Me encantó la propuesta musical emotiva de fondo. ¿Piensa que el uruguayo en general es más racista de lo que estamos dispuestos a aceptar? Más de lo que estamos dispuestos a aceptar, sí. Porque somos discriminadores en general y en particular en lo que tiene que ver con lo racial,
muchas veces inconscientemente, por un reflejo cultural, ideológico, que reproducimos cuando hablamos, cuando hacemos chistes. Y bueno, y sí, ¿no? Y por lo tanto, como es inconsciente o es incómodo capaz que cuestionarse algunas cosas, creo que es más de lo que estamos dispuestos a admitir. Sí. Bueno, relacionado con eso que acaba de decir, le voy a pedir el audio número 3 y le pido que se ponga para que me explique qué es esto. Adelante, por favor. En nuestro lenguaje cotidiano existen expresiones que pueden tener un uso discriminatorio. Una de ellas aparece en el diccionario. Trabajar como un negro. Esto evoca un pasado de sometimiento que no debería repetirse para ningún ser humano. Le solicitamos revisar la permanencia de esta expresión en el diccionario. Nosotros, a su vez, nos comprometemos a borrar toda expresión discriminatoria de nuestras plazas, canchas, escuelas y sobre todo de nuestras casas. Firmá para que la Real Academia acepte nuestra petición. Borremos el racismo del lenguaje.com. Es una iniciativa de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya. Entrá a Borremos el racismo del lenguaje.com. Cuénteme qué es esto y qué resultado cree que tuvo una campaña en la que participó gente tan disímil como el Fata Delgado o el Loco Abreu, entre otros, ¿no? Muy linda campaña, la primera que se hizo en Uruguay multimedia, con una producción realmente de muy buena calidad y donde logramos conjuntar personalidades de la cultura y del deporte, afros y no afros, ¿no? Justamente para dar ese mensaje de unidad que siempre tenemos que dar, y cuestionar esto que hablábamos ahora, ¿no? De las permanencias de la discriminación y de conceptos largamente arraigados y que son sin duda racistas, como por ejemplo trabajar como un negro, ¿no? Porque fue el fundamento que utilizaron los esclavistas para cosificar a unas personas y poder explotarlas salteando sus derechos. Entonces, bueno, el tema era que si eran negros no eran personas y por lo tanto tenían que hacer las tareas duras. Y lo que quedó en el lenguaje es eso, trabajar como un negro. Quiere decir que si sos negro, tenés que hacer los trabajos duros. Claro. Y inconscientemente quizás ahí estamos diciendo de que no podés o no debes hacer otro tipo de trabajo intelectual o de responsabilidad o de dirección. Y es un hallazgo que para mí fue brillante. Los responsables son Pipa Stein, el responsable de la agencia de publicidad, y Ángel Cal, con quien por suerte pudimos reencontrarnos ahora para hacer cosas publicitarias, pues un gran creativo, que cuando les planteamos el desafío de hacer una campaña multimedia contra el racismo, encontraron esto, ¿no? Para no hacer la cuestión del cliché fácil, ¿no? De no al racismo, tratar de convocar la reflexión de la gente. Y estuvo impresionante, porque fue una campaña que, además de en Uruguay haber tenido mucha repercusión y haber generado mucho debate, que era un poco la idea, ¿no? La reflexión, el debate. Uno llegaba a una tienda y te decían que eres una media afrodescendiente o un whisky, el black. Claro. Te decían que eres un whisky afrodescendiente. Lo pusieron en la lista afrodescendiente. En la lista negra, claro, en lugar de la lista negra. Claro. Eso claramente es gente que no entendió el mensaje de la campaña, ¿no? Pero mucha gente se enganchó bien y se reprodujo en 13 o 16 países del mundo, en varios idiomas. Nos la pidieron para centros educativos desde Brasil hasta Estados Unidos y se reprodujo en México por varios grupos sociales. O sea que creo que fue una campaña muy buena, que yo aspiraría que se vuelva a mirar, que se vuelva a ver, porque sigue muy vigente, ¿no? Y sobre todo, por lo que hablábamos hoy, de las distintas grietas que nos atraviesan, mostrar ese mensaje de unidad, porque ahí hay gente que vota distinto, que tienen color como distinto, como el Loco Abreu. Y que además, prestó generosamente y sin cobrar un peso su imagen, su trayectoria ahí para dar un mensaje, ¿no? Conociéndolo de haber pidió plata, loco. Chorrilla quería decir. Un crack, Loco Abreu. No. Digámoslo desde acá y mandémosle un abrazo, pero a todos los que participaron de ahí, un prestigio, la cantidad de talento que hay ahí en ese audiovisual es impresionante. Te iba a preguntar si igualmente no ves que hay un cambio en eso generacional, ¿no? O sea, de que tal vez, por ejemplo, yo tengo 34 años, pero las generaciones más chicas que yo no usan tanto esos términos. Es algo que ha quedado más en generaciones de repente de los 40 para arriba.
hay un gran cambio y se lo agradezco justamente a las nuevas generaciones. Yo comentaba en otras entrevistas que después de estar en el gobierno de Pepe, que siempre le agradezco al Pepe Mujica la responsabilidad que me dio y la confianza de estar en el equipo de gobierno, volví a dar clase, ¿no? Estuve en el Zorrilla, estuve en el IABA, en ese IABA tan vapuleado y que queremos tanto y que vamos a volver a darle la dignidad y el respaldo que necesita. Me encontré con estudiantes que tenían asimilado el tema de la agenda de derechos, tenían realmente incorporado temas que en mi época eran impensables en lo que tiene que ver con el relacionamiento entre varones y mujeres, y también en el tema de discriminación racial, el tema de diversidad sexual. Creo que hay un cambio cultural que lo están llevando las nuevas generaciones. En parte esperamos haber sembrado algo de eso con tantos años de prédica y de lucha, pero bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando en ese sentido. Pero sí, hay un cambio sin duda, y cuanto más veterana es la gente, más arraigado aparecen estos conceptos. ¿Siente algo particular en haber sido el primer parlamentario afrodescendiente de este país? Sentí mucha responsabilidad en ese momento, ¿no? Como que se me venía, ¿no? Cuando te tiran el brazalete, ¿viste? Cuando se lesiona el capitán y te dan el brazalete, o cuando te pones la 10... porque espontáneamente, por lo que les comentaba recién, de que el uruguayo y la uruguaya te pare y te comenta, no te lo manda a decir, mucha gente negra y sobre todo mayores me decían, ahora sí, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer una responsabilidad, una presión también. Y también hay cosas lindas de orgullo y de en cosas. esa línea, ¿hay pica con Gloria Rodríguez? Por lo pronto partidos diferentes, doctor. Y creo que bueno, en aquel momento hicimos algunas cosas interesantes, como bueno, colocar el tema del candombe y la equidad racial con rango legal, al candombe como patrimonio del Uruguay. Es un proyecto de ley que se convirtió en ley por apoyo unánime de todos los partidos. A partir de ahí, porque el uruguayo también tiene eso de que quiere siempre un poco más, por no decir que es desconforme, empezaron los planteos de qué bueno el día del candombe, pero un día solo no sirve para nada. Entonces, todos los días es el día del candombe. Y todo eso, y creamos la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que es una institución que trabaja los 365 días del año en estas cosas. Y para no eludir su pregunta, la idea siempre en esto es trascender las rivalidades políticas, ¿no? Cuando nos toca confrontar, confrontamos, como ahora que estamos en campaña electoral, pero yo desde siempre, y voy a seguir planteando, coloco sobre la mesa que hay que tener la capacidad de construir cosas que trasciendan las diferencias políticas. Esto de la cultura, esto de los derechos humanos, esto de la convivencia sin discriminación es una de esas. Y por lo tanto, desde que fundamos la casa invitamos a Gloria Rodríguez, que tiene ahí sus fotos en nuestra institución. Encontramos acuerdos en algunas cosas. Debatimos fuerte y duro en lo político y no tenemos pica. Fuerte con las ideas y suave con las personas. Eso no me gusta la cita, pero... ¿A quién le suena? Pero viene bien. Pero aplica. Música, por favor, adelante, por favor. Hablamos del Frente Amplio. Qué timón. Usted nos decía que surgió en una familia colorada. ¿Cómo surge su vínculo con el Frente Amplio en general y con la vertiente artiguista en lo que es particular? ¿Todo bien ahí? Muy bien, me gustó. Qué giro. Con la política yo diría que convicción profunda de que había que cambiar las cosas, ¿no? Desde lo cotidiano, ¿no? Como les comenté, mi vieja tenía que trabajar muchas horas para tener el sustento. Mi viejo era también empleado público, pero bueno, se separaron tempranamente y mamá quedó a cargo de eso. Siempre tuve la conciencia, quizás no la conciencia, sino el sentimiento por lo que se vivía en la familia, además, ¿no? En la familia ampliada. Nosotros somos de familia grande, tanto la de papá como la de mi vieja. Estamos hablando de 6, 7 hermanos de cada lado, muchos primos. Y obviamente, mayoritariamente, bueno, siempre obreros, empleadas domésticas y demás, la convicción de que tenía que haber una sociedad mejor, ¿no? Más oportunidades para todos y para todas. Después vino eso que les comentaba hoy, que fue la conciencia de lo que fue la dictadura, el autoritarismo con el liceo y la organización gremial, y ahí me convencí de la bandera de los derechos humanos
que más que una bandera es una convicción ética. Fue quizás mi primer gran campaña, la del 89, bueno, antes, cuando hicimos lo del voto verde, toda la movida en contra de la ley de impunidad. Que y la juntada de las firmas, me imagino. La juntada de las firmas, esa fue mi primer gran actividad militante, social, pero que me puso en contacto con militantes políticos, ¿no? Porque había mucha gente de las organizaciones sociales, pero había mucha gente... No tenía ni 20 años todavía. No, para nada. Acordate que... tenía 18 para 19. Exacto. Yo hago esa... Soy el 70. ¿no? Por eso te decía. Los cálculos. Y lo tercero, que me termina de convencer, ya ahí en esas primeras elecciones de salida de la dictadura, ya me despertó la curiosidad política. Las primeras elecciones, era muy chico, y aún así recorrí con amigos comités de los partidos, juntando listas, preguntando y demás. Muy jovencito escuché mi primer charla de Enrique Rubio, y ahí viene con la vertiente. O sea que el culpable es Rubio, Augusto. Con la vertiente. Y después, sí, la verdad que sí, porque escuché su primera charla que era sobre artiguismo, a finales de los 80. Tenía pelo y era morocho, imagínense, el pelado rubio en aquella época, y me impresionó. Es un oxímoron, un morocho rubio. Un rubio morocho. Me impresionó su capacidad, su mensaje y demás, y desde ahí pasé, obviamente en la militancia estudiantil había compañeros que tenían militancia política, me invitaron a incorporarme a la Izquierda Democrática Independiente, ya a finales de los 80. La IDI. Y la IDI, en un proceso que justamente como vertiente une grupos de izquierda tradicional con corrientes progresistas de los partidos tradicionales, y con independientes como Mariano Arana o Curiel, forman la vertiente en el 89, así que yo soy, desde la rama que viene desde la IDI, fundador de la vertiente. Bueno, a propósito de la vertiente, ya caracterizado históricamente por, en sus hojas de votación, darle participación y presencia referente de la cultura, del deporte. ¿No cree que acá podría primar aquello de zapatero a su zapato? ¿Por qué poner a Rada en una lista si Rada nunca puso a Curiel a tocar las tumbadoras en un concierto? Bien. Es buena pregunta, Augusto. Es buena pregunta, y seguramente tenga algún elemento histórico de referencia, porque si bien no llegamos a ese extremo, sí llegamos en aquella primera campaña a invertir los roles, y que Leo Maslía y creo que fue Laura Canobra dieran un discurso, y que Mariano y Curiel cantaran, ¿no? Mire cómo le dio vuelta la respuesta. Si hubiera pasado en el 2019, capaz que ganaba el Frente en una ocurrencia que estuvo muy buena, y que de alguna manera es un símbolo de esa efervescencia política y esa renovación que trajo la vertiente cuando surgió en un momento difícil del Frente, ¿no? Recordémosle a la audiencia que se había ido Batalla, el PGP. El Partido por el Gobierno del Pueblo, que venía a ser la lista mayoritaria. Claro. Del 84. La idea había votado muy bien también. Sí. Pero se generó aquella cosa de ¿y ahora qué? ¿No? Se va esta gente, se fue el Partido Demócrata Cristiano también. Después volvieron. Histórico partido, después volvieron. Pero en aquel momento, entre otros figuras como el general Sereni, y ni que hablar Mariano Arana, y por supuesto desde la IDI, surgió esa idea de generar un espacio amplio que permitiera venir al frente a gente de los partidos tradicionales. En aquel momento vino Pita, por ejemplo. Sí, claro. Pita, un fenómeno. De la 1303. Gente del Partido Colorado, yo que sé, Vicente Foix Puntigliano, la gente de la enseñanza lo debe tener presente. Eran los moderados del Frente ustedes en esa época. Sí. Y creo que resultó en gran medida porque la propuesta política e ideológica era buena, porque se sumaron personas muy talentosas. Me acuerdo, nosotros somos desde el origen, no solo por el nombre, vertiente artiguista, ¿no? Y participaron intelectuales de primer nivel en la propuesta programática, que desde entonces ha sido un distintivo de la vertiente, trabajar en los proyectos país, Gerardo Caetano, Rila, Rodrigo Arocena,
la verdad que fue muy fermental ese proceso, no solo los músicos y los artistas, sino también intelectuales y por supuesto militantes de todos los movimientos sociales, ¿no? Hablando, usted mencionó el Payar, era un momento complicado el Frente Amplio, y hablando de momentos complicados, ¿cuál cree que fue el hecho determinante para que la citada fuerza política no haya podido conseguir su cuarto gobierno consecutivo? Le tiro sugerencias, ¿la puede usar o no? Opciones. Desgaste propio de la gestión, mala comunicación de los logros, Daniel Martínez, los músculos de Luis o la canción de la Ola Esperanza. Estoy entre 3 o 4. Las dos primeras aplican sin duda, el desgaste y Daniel Martínez del gobierno. No lo dije, Daniel. Creo que... Gracias por la pregunta. Usted no proyecte claro. Lo que el entrevistado quiere que conteste. Quiero ver cuán seguro está lo que acaba de decir. No, estamos seguros. Sí. Obviamente tuvimos algunos errores de gestión y realmente tuvimos enfrente, además de una gran coalición de todos contra el Frente Amplio, muchos recursos económicos y comunicacionales, una andanada de promesas de un país mejor, diferente y de un cambio que se prometió para aquel ahora, que nunca llegó, pero que objetivamente entusiasmó a mucha gente y lo llevó a no acompañar al Frente Amplio. Tirón de oreja del que tenemos que aprender, porque veníamos, yo creo, autocríticamente, pensando en la retrospectiva, con mucho orgullo y quizás un poco agrandados por la enorme cantidad de transformaciones y logros que pudimos implementar en el Uruguay. Hicimos una campaña de recitado de logros, cuando la población estaba esperando soluciones para las cosas que no habíamos logrado. Ejemplo, seguridad, y porque además yo creo, y no hay que eludir el tema, que la izquierda es y debe seguir siendo un referente ético en la política nacional y a nivel mundial. Y bueno, hechos como las acusaciones y después algunas cosas comprobadas en el caso Sendik y demás, creo que también afectaron, quizás en el plano más subjetivo, de cierto descreimiento o decepción de nuestra izquierda. Todas cosas de las que hemos aprendido en el proceso de autocrítica que hizo el Frente Amplio, y lo que nos faltaba por aprender en la interna lo aprendimos en estas giras del Frente Escucha que impulsó Fernando Pereira muy bien, para sacarnos de ahí del local de Colonia y Ejido, donde una de las preguntas era ¿por qué perdió el Frente Amplio? Ajá. Y la gente nos dijo muchas verdades, ¿no? Entre otras, que nos quedamos atrás de los escritorios y perdimos un poco ese contacto con la base y con el territorio, que también es otra característica de la izquierda que no deberíamos perder. A propósito, ¿qué siente cuando actores del Frente Amplio, a quienes no mencionaré por respeto a Lucía Topolansky, salen públicamente y sin que nadie les pregunte a criticar a la candidata Colle, sugiriendo que es buena pero incapaz de ganarle a Delgado, del mismo modo que se suele decir que con jugadores jóvenes se ganan partidos pero no campeonatos? Qué rápido que hizo la pregunta, Dusto. Sí, tenemos poco tiempo. Por momentos críptica. Lo vi rápido. A ver... Yo tengo un respeto enorme y además afecto por Lucía, ni que hablar por Pepe, ya lo dije. Creo que... Es un buen lugar para decirlo. ¿Sí? Dígalo, repítalo. Que se comete un error cuando colocamos en la campaña interna planteos de ese tipo que, obviamente, sin la intención de hacerlo, complican el clima interno y pueden afectar la unidad. Yo soy convencido que el Frente tiene que hacer una campaña constructiva, en base a propuestas, con mucha amplitud, lo dije recién, ¿no? Hablando con la gente que no nos votó, sobre todo, y fundamentalmente con mucha unidad política interna. Y este primer desafío que tenemos, que no lo inventamos nosotros, porque tenemos históricamente nuestras propias reglas, y que es más propio de los partidos tradicionales, esto de las internas, de pelear por los lugares, por los cargos, que no es lo que el Frente ha hecho históricamente, porque tenemos nuestros organismos, el Congreso, los plenarios, y realmente nos descoloca un poco. Tenemos que hacerlo desde mi punto de vista, y en eso estamos convencidos en la vertiente, destacando lo que son las virtudes de los candidatos. En este caso nosotros apoyamos a Yamandu Orsi, que creemos que lo transforman, como estamos convencidos, en el que tiene las condiciones para llevarnos no solo a la victoria, sino para hacer el mejor gobierno, y plantearlo en esa lógica, ¿no? En clave constructiva, y no ingresar en la crítica interna. Pero tengo entendido, aparte porque los conozco,
que ni ha estado en la intención la erosión de la unidad y que fueron manifestaciones, como dicen a veces, aisladas, que no se van a repetir. El Frente viene haciendo una campaña muy unitaria, muy fraterna y tenemos que seguir en ese que no se van a volver a repetir. Muy bien. Cambio, por favor. Música, por favor. Háblenos del gobierno de coalición. Le pido que me destaque algo positivo del mismo. No es el single nomás. Ese muy bueno, dicho sea de paso. Escuchen. Hablando de parafernalia comunicacional y de poder económico desplegado. Un logro, ¿no? ¿Qué me preguntó? Algo positivo. Del gobierno encabezado por Luis Alberto Alejandro Aparicio, el calle Luis Alberto Alejandro. No se quede como Carolina, que se acuerda que quedó estacionada. Es difícil porque yo defino este gobierno en base a tres cosas, ¿no? Creo que no resolvió ninguno de los problemas del país y de la gente, por lo tanto fracasó, como dice el Frente. Segundo, no cumplió sus promesas de campaña, las promesas que contrajo con sus electores, con sus votantes. El compromiso país. El compromiso país, pero ahí ahora no tenemos tiempo, pero ustedes que hacen a veces juegos con la audiencia de preguntas y respuestas, uno interesante podría ser recordar promesas, eslóganes, ¿no? Aquello de se acabaron los aumentos de los combustibles, o vamos a hacer 136 liceos modelo, o vamos a dar 50.000 viviendas. No le está contestando, Augusto. Un logro. Bueno, entonces, no cumplió con la promesa, y lo tercero es que ha vivido entreverado en una sucesión de escándalos, de irregularidades y problemas vinculados con la corrupción. Dicho lo cual, el logro. Entonces, el logro, y bueno, yo creo que dar continuidad a la política de inversiones en la infraestructura del Frente Amplio y mejorarla y profundizarla, las famosas carreteras y puentes, creo que ese es un logro que hay que reconocer. Más allá de cuestiones inherentes al perfil ideológico de uno y otro conjunto, y dejando de lado los reiterados, como usted decía, hechos de corrupción que dañaron la imagen del gobierno, ¿la performance de este fue mejor, peor o más o menos igual a lo que se imaginaba usted al 1 de marzo de 2020? Peor. Fue peor porque no imaginaba que iba a venir una situación tan dura para el mundo y para Uruguay como la pandemia, ¿no? Y que el gobierno iba a ser absolutamente inflexible en su lógica de ajuste y en su lógica de política neoliberal. El gobierno hizo un ajuste fiscal muy severo, no solo en lo que tiene que ver con el gasto del Estado, ¿no? Donde redujeron funcionarios, inversiones, obras, sino también en lo que tiene que ver con el ingreso de la gente, que es lo más importante, porque hubo una gran transferencia de dinero del trabajo hacia el capital y perdimos 40 meses de aumento de sueldo, de salario y jubilaciones, y no se cambió eso con una pandemia que fue muy dura y que golpeó a la gente, ni que hablar el costo de vidas humanas, sino también en lo social. Entonces, lo que dicen incluso los libros de manual aún liberales, es que cuando estas cosas pasan y golpean la economía y el funcionamiento de las sociedades, el Estado es el que tiene que tomar protagonismo, invertir, generar obras, ampliar la protección social, y acá lo que tuvimos fue un retiro del Estado. Consecuencia, aumentó la pobreza, aumentó la gente en la calle, por supuesto que perdimos salario y jubilaciones, por supuesto que la salud, la educación, las políticas de vivienda retrocedieron muchísimo, ni que hablar las empresas públicas, podríamos hablar todo un programa de lo que pasó en la OCE, pero bueno, ya lo hicimos acá muchas veces, pero pasó en Antel, en UTE, en todos lados. Pero salvo ello, el balance es positivo. Creo que el balance es muy negativo y tampoco esperábamos tener casos como Astesiano, casos como Marcet, o sea que realmente fue bastante peor de lo que esperaba. Que lo corte ahí, porque sabido es que Luis dice que generalmente tiene mala suerte, por aquello de que... Porque soy seca. Exactamente, él piensa que es seca. ¿Cree que hay algo de ello? ¿Cree que hay algún elemento extrasensorial que hace que determinadas personas de alguna manera atraigan la desgracia, no solo por la pandemia, que pudo haber ocurrido en cualquier otro momento, por la crisis hídrica, que capaz que se pudo haber adelantado? Hasta se dice que Penadeza se hacía pila, que hacía lo suyo y justo como que estalló todo ahora. ¿Cree que hay algo también de ello o no? ¿O está vinculado a la gestión o al espíritu con el que uno hace política? Yo creo que está directamente ligado a la orientación política que tiene el gobierno. Algunas cuestiones están vinculadas obviamente a temas globales
que trascienden, no le vamos a echar la culpa a este gobierno de la pandemia o del cambio climático y la sequía, pero lo que sí responsabilizamos es la respuesta que ha tenido el país y los problemas, que es donde uno identifica los males, ¿no? En la profundidad que han tenido las consecuencias de esas cosas que no fueron responsabilidad del gobierno, pero que el gobierno no supo enfrentar, o la enfrentó con una ortodoxia económica tal y falta de sensibilidad social que golpearon muy duro a los uruguayas y los uruguayos. Ya nos tenemos que ir y me va a quedar afuera el análisis de las elecciones internas, que traía unos partidos fantásticos que me acabo de enterar. Por ejemplo, el partido Armonía. Sabe que hiciste eso, pero mañana lo analizamos. Quería ver la foto número 2, donde vemos la foto, ahí lo tiene. ¿Qué siente de ser el principal referente de la vertiente artiguista, como queda demostrado ahí en la digamos, publicidad, donde dice vamos nosotros, Orsi, Ortuño y la vertiente? Y aparte con Rubio en la misma foto, que claro, es su mentor. Exactamente. Y bueno, es una enorme responsabilidad. Es una enorme responsabilidad, obviamente un orgullo. ¿Espera estar a la altura de la misma? Estoy haciendo todo para estar a la altura de la misma, estudiando, trabajando, recorriendo todo el país. El de la derecha no sabía que era el edil Diego Rodríguez. No es el edil, es Santiago Brun, primer candidato por Montevideo, y al lado Gabriela Valverde, son nuestros primeros candidatos en Montevideo, que junto con la flaca Adriana Barros de este lado, que fue presidenta de la Junta Departamental, son nuestros referentes en Montevideo. Y después los 2 senadores. Y 2 referentes éticos y políticos, que son nuestros senadores electos, Enrique Rubio y Amanda de la Ventura. Claro que sí. Que bueno, es un honor y una responsabilidad con ella y con ellos tratar de que la vertiente haga su mayor y mejor aporte para volver a tener un nuevo gobierno del Frente Amplio, que es el objetivo excluyente, ¿no? Lo sectorial viene después, lo personal obviamente viene después, y la vertiente siempre fue un pilar del Frente y esperamos que lo siga siendo. Bien, nos tenemos que ir ya, pero no me quiero ir sin antes el ping-pong. Le pido respuestas rápidas, sin pensar si se puede. El que piensa pierde. El que piensa pierde. ¿Qué se siente más, frente amplista, bolsilludo o afrodescendiente? Frente amplista. ¿Su principal virtud como político? De la responsabilidad y la dedicación. ¿Como persona? Ser buen tipo. ¿Un defecto? Ser un poco pasional y tener un carácter fuerte. ¿Qué festejó más, el gol de Recoba Migliore o el triunfo electoral del 2004? El triunfo electoral de 2004. De 0 a 100, ¿qué porcentaje le atribuye a la posibilidad de que haya un balotaje entre Yamandú Orsi y lo que es Álvaro Delgado? Creo que hay un 60%. De 0 a 100, ¿qué porcentaje de palabras cree que se le entiende a Álvaro Delgado? Yo no comparto nada, pero le entiendo un 70-80%. Ah, bueno. 70-80. Muy superior al promedio. ¿Su mayor logro como político? Bueno, haber logrado llegar al Parlamento. ¿Un color favorito? El rojo. ¿Le gusta cómo quedó el Gran Parque Central? Me gusta. ¿Quién cree que será el próximo presidente de Nacional? Es una incógnita que tengo y una preocupación. ¿Firma clasificar al Mundial de Clubes, pero que Peñarol gane el uruguayo y el clásico en el Gran Parque Central con un gol de chilena de Coelho? Firme. Supóngase que si aprieta un botón, Nacional gana el Mundial de Clubes, pero Delgado gana las elecciones en noviembre. ¿Lo aprieta? No. ¿Un sueño por cumplir? Bueno, son tantos. Porque quedan sueños por cumplir. Porque quedan sueños por cumplir. Vamos a poner el más inmediato, que es tener un nuevo gobierno al Frente Amplio. Y la última. Supóngase que usted está en un crucero frente amplista, con todo lo que eso implica, ¿no? Música folclórica, mate, marihuana, asambleas. Con invitados especiales también. Había gente de afuera, ¿no? Gente de afuera. Pues si no, muy aburrido. Y todo va bien hasta que en determinado momento... Naufragio, ¿no? Un ruido parecido. Se asoma a la baranda de la cubierta y ve que cayeron 5 individuos. Lo que no sería un problema, de no ser porque se aproxima un tiburón blanco que no ingiere proteínas desde los tiempos en los que la Unión Cívica tenía más de 2% de la votación. La pregunta, hace mucho. Considerando que hay un solo salvavidas y puede salvar a una de estas 5 personas, ¿a quién salva? Solo a uno puedo salvar. A una sola. O al menos uno. O puede, como máximo uno. Puede no salvar a nadie. Las personas que cayeron son Guido Manini Ríos,
Diego Vicente Aguirre, Orlando Pettinati, Nacho Álvarez y Graciela Bianchi. ¿Pero por qué estaban en el crucero frente a Amplista? Porque eran invitados, invitados especiales. ¿Quién hizo la lista? Yo tengo el mío, ¿eh? Lucía. Yo tengo el mío. ¿Tengo que salvar a uno? Puede salvar a uno. Puede tirar el salvavidas para el otro lado. Claro. O tirarlo pinchado. O tirárselo al tiburón. También. Y bueno, vamos a salvar al licenciado que me invitó al programa. Mira qué bien. Fuerte el aplauso. Ricardo, muchísimas gracias y bueno, mucha suerte en sus próximos emprendimientos políticos. Gracias a ustedes y bueno, adelante. Vamos adelante. Y nosotros nos vamos. Mañana, si están en el camino de vuelta. Mañana, no, vamos a inventar algo. Mañana probablemente una duda razonable para mañana. Dudas razonables. Sí, ¿Usted sí. algo del punto de vista periodístico? Musicalístico, tal vez. Musicalístico. Bárbara Jorsin viene ahora. Espectacular. No se vayan que viene Bárbara Jorsin, de las mejores Jorsin que ha dado este país. Gracias. Hasta acá hicimos todo por la misma plata. Si pensás en darnos una nueva oportunidad, te esperamos mañana, acá mismo, desde las 14 horas. Todo el mundo tiene el derecho a discutir.